Esto es Jazz en el Camino, un programa conducido por Antonio Torres y producido por Rafael Vascón para Radiópolis y la Onda Local de Andalucía. Jazz en el Camino. Hola amigos, de nuevo en Jazz en el Camino y bueno, comenzando octubre, todavía en el magazine con los recuerdos, queda alguno de nuestra actividad en los conciertos de verano, en los grandes conciertos y bueno, pues comenzando ya ese otoño que también está lleno de jazz y donde precisamente los conciertos que se hacen están más cercanos, incluido el de Sevilla, el del Jazz Zahara, el de Málaga, el de Granada. Bueno, ahí hay mucho material al que intentaremos estar atentos y transmitir después lo que se supone que, bueno, hacer un repaso de los programas previos y después en los que vayamos a intentar hacer un recuerdo de lo que ha sido cada uno de estos festivales. Eso lo dejamos para el magazine y hoy pues vamos a, después de esa dedicación que retomaremos porque es de largo recorrido a los músicos andaluces, empezamos por dos saxofonistas tenores y vamos a empezar con un alto que bueno, solo tuvimos una pequeña muestra al final del programa, pero este compromiso lo volvemos a retomar en breve en Jazz en el Camino y esos saxos altos estarán presentes, esos saxos altos cercanos y de gran nivel que tenemos en Andalucía. Hoy, como de costumbre, de vez en cuando Jazz en el Camino viaja al pasado. Y en este caso a uno de mis sitios favoritos que, si me conocéis o me vais conociendo, pues está relativamente cerca de nosotros porque me refiero a Portugal. Portugal siempre ha sido para mí un referente y, bueno, para el jazz sevillano un aliado muy importante porque el jazz en su gran formato en el Festival de Jazz Internacional del 80 pues empezó con el colectivo Freeway, pues gracias a nuestros amigos portugueses que nos prestaron una gran ayuda. Eso por un lado y por otro porque, bueno, afortunadamente yo fui, bueno, con la excusa de un poco de mi libro de jazz en Sevilla, donde hago un recorrido de la historia del jazz de Sevilla, como sabéis, editado por la Diputación, todavía podéis, el que esté interesado, pues puede conseguirlo. Y bueno, pues al final de ese libro hay una serie de entrevistas y dentro de esas entrevistas yo procuré, pues bueno, que estuviera presente por la importancia alguien de Portugal y de los productores del Jazz Cascais, el único vivo que había de los dos que montaron ese festival era Duarte Mendoza. Luis Blas Boas ya había fallecido cuando yo tomé contacto con Portugal, con Duarte Mendoza, y bueno, coincidimos en una entrevista que está contenida en mi libro, pero y esa es
en fin, la causa principal de abordar este programa, y muchos más que seguro que van a venir después. Duarte ese día en su casa del Algarve, pues en Gollao, me trasladó, bueno, me dio un gran paquete, un preciado paquete de tesoros con grabaciones muy importantes de ediciones de los festivales de la última época que él promocionaba, que se hacían en Estoril. Pero hoy voy a dedicarme a un festival que también tiene su historia, porque él intentó, aparte del Festival de Jazz de Estoril, que ya en la última etapa, cuando ya no existía el Festival de Cascaes, intentó retomarlo en el año 2009. Ya había fallecido Luis Vilas-Boas, y intentó hacer una de nuevo, de hecho fue en diciembre, siempre en este caso en invierno. Los festivales de Cascaes siempre se hacían en otoño, como el Festival de Sevilla, y bueno, hizo un intento de recuperación que la verdad es que no tuvo mucho éxito, pero bueno, este festival tuvo su historia. Año 2009 en Estoril, en un auditorio, pues tuvo lugar este festival, que intentaba, pues bueno, rememorar un poco lo que fue Cascaes Jazz, y bueno, con cierta polémica, pero eso iremos poco a poco viendo este fantástico programa que se presentó allí. De jazz muy clásico, entre comillas, porque bueno, pues Duarte era un gran amante del jazz, y eso, un clásico, y eso le trajo alguna que otra crítica, pero bueno, hemos empezado escuchando los primeros sonidos del programa, nada más y nada menos que a un clásico, pero un clásico muy especial, porque su música nunca ha perdido vigencia, que es y era, porque ya murió hace tiempo, bueno, no demasiado tiempo, Lee Konitz, un grandísimo saxo alto, ahora que hablábamos de saxo alto. Así que bueno, vamos a escuchar a Lee Konitz en Cascaes en el año 2009, un Lee Konitz que bueno, siempre se caracterizó por tocar diferente a Charlie Parker, un representante claro del cool que promovió Miles Davis, y bueno, un gran innovador dentro de la música de jazz, que aquel día tocó con el pianista Florian Weber, con el contrabajo Jeff Denson, con el batería Sid Rabbit, y con la trompeta de André Fernández. Bueno, Lee Konitz en Estoril, año 2009, diciembre.
Bueno, pues seguimos en ese festival Jazz Cascais, en ese intento que bueno, fue realmente criticado, se acusó, pero además se acusó por un crítico que además era músico, además músico de free jazz, y criticaban a Duarte Mendoza de ser demasiado conservador en su programa, ¿no? Todo eso sin aparecer por el festival, lo cual pues también denota cómo se la gastaban allí y, bueno, pues eran días de polémica y la verdad que la contrarréplica que salió en un periódico de Lisboa en esa época a esa actitud pues vale la pena leerla. Bueno, lo cierto es que vamos a ir a un cuarteto donde el protagonismo, bueno, son músicos que son conocidos, todos han pasado por aquí, por Sevilla. Lideraba el grupo pues uno de los grandes músicos de Portugal de todos los tiempos, el contrabajista C. Eduardo, que bueno, la última vez que estuvo aquí en Sevilla fue dirigiendo, era bueno, muy original el tema porque dirigía tocando además, tocando el contrabajo, dirigió la Jazz Big Band. Después la batería, alguien que lo vemos lo hemos visto con músicos portugueses, ya durante un par de años en La Turina y en nuestra sede, y después un músico valenciano, un saxofonista tenor y también un grandísimo compositor. De hecho tiene un disco llamado Compendium que bueno es tremendo, es una composición muy magna, ¿no? Y que además tocó dirigiendo la Andalucía Big Band en La Turina con presentando ese disco. Y finalmente pues un trompeta que bueno, la verdad es que estuvo muy en el primerísimo nivel cuando estuvo aquí en Sevilla en el primer festival de jazz y después volvió. Se trata de Jazz Balrand, que fue uno de los de los imprescindibles de Charles Mingus en su última etapa y además posteriormente en la Mingus Dynasty, pues ya con Mingus fallecido, pues continuó acompañando al líder de esa banda, el batería de Mingus de siempre, Denny Richmond, y estuvo en Sevilla, ¿no? Realmente en el primer festival. Y bueno, después la verdad es que ha sido un músico que ha desaparecido mucho de la primera línea y entonces bueno, pues que yo sepa, creo que anda todavía tocando por ahí, pero bueno, ya en una línea muy diferente. No, la verdad es que la desconozco, no lo he seguido mucho en los últimos tiempos. Aquí, bueno, pues lo vamos a escuchar en este cuarteto con C. Eduardo al contrabajo, Jesús Santandreu al saxo tenor, Bruno Pedroso a la batería y Jazz Barman a la trompeta.
Bueno, y ya que de trompetas va la cosa, vamos a hacer un cambio, bueno, porque la trompetista que vamos a escuchar se trata de la canadiense Ingrid Jensen, alguien, bueno, con un sonido muy personal, música muy diferente a la que hemos escuchado hasta ahora, y que, bueno, en esa época, estamos hablando de 2009, pues estuvo también en Estoril, en ese intento de recuperar de nuevo el jazz cascaes. El jazz cascaes realmente, bueno, era imposible de recuperar, entre otras cosas porque, bueno, el jazz cascaes empezó en el 71 y bueno, el primer en el 71 pues estaban los gigantes del jazz, estaba Dizzy Gillespie, estaba Thelonious Monk, estaba Miles Davis, estaba Sonny Stitt, estaban todos los grandes. Hoy sería imposible un festival, aunque nos trajésemos a los actuales, porque eso ya desgraciadamente solo nos queda su música, pero sería imposible hacer un programa de grandísimas figuras como era Cascais, además con 2 conciertos al día y a veces 3, y en un gran polideportivo donde se metían a veces más de 10.000 personas, ¿no? Hoy los tiempos son diferentes, y por lo tanto aquel intento de recuperar Jazz Cascais, pues bueno, un intento yo creo que muy romántico, ¿no?, por parte de Duarte Mendoza, de que no se perdiera con el nombre, de continuar la línea. Y bueno, pues en este caso, pues con un programa yo creo que bastante decente para la época, ¿no? Y bueno, con esta trompetista canadiense, como decía, tocando trompeta y fliscornio, y acompañada por Helf Kessner al piano, Max Clohesi al contrabajo y John Wickham a la batería. Cascais Ingrid Jensen.
Bueno, y después de escuchar a esta gran trompetista, Ingrid Jensen, en cuarteto, pues vamos a los últimos conciertos del festival del Jazz Cascais del año 2009, donde, bueno, pues Duarte Mendoza aquí, quiso hacer una especie de reunión y de homenaje a su vez de músicos importantes que habían pasado por el festival de jazz del Jazz Cascais clásico, ¿no? El del pabellón del dramático, que terminó su andadura ya creo que en el año 1986. Y bueno, la verdad es que consiguió reunir a gente muy potente, nada más y nada menos que al saxofonista alto Phil Booth,
al trompetista Lew Soloff y al pianista Cedar Walton, con una sección rítmica en común, que era el contrabajista Rufus Reid y bueno, y Jimmy Cobb, nada más y nada menos que a la batería. Pues bueno, vamos a empezar escuchando al gran saxo alto Phil Booth, al que bueno vimos en Cascais, en el Jazz Cascais del Pabellón El Dramático, lo hemos visto también en San Sebastián y también en Sevilla, que yo recuerdo siempre una anécdota muy curiosa, porque bueno, como intentábamos hacer en el festival siempre que podíamos, pues enseñarles un poco Sevilla a los músicos que podían, que tenían tiempo. Y Phil Booth sí estuvo con nosotros dando una vuelta, y bueno, pues la anécdota que no sé si he contado, creo que alguna vez la he contado en el programa, sucedió en el Rinconcillo, muy típico, ¿no? El bar más antiguo de Sevilla. Pues yo a Phil Booth le decía, porque hay un azulejo allí que pone el Rinconcillo año 1610, y yo le decía que ese bar existía en Sevilla antes que existiera en los Estados Unidos. Yo recuerdo que Phil Booth me miraba con una cierta mirada de incredulidad, como diciendo, bueno, ¿qué película me está contando? Bueno, vamos a escuchar a Phil Booth, que ya vino a Jazz Cascais, que organizó Duarte Mendoza en el 2009, con 79 años, pero sin duda los grandes, como siempre, pues conservan absolutamente sus esencias. Así que Phil Booth al saxo alto, con el contrabajista Rufus Reid y el batería Jimmy Cobb.
Bueno, pues vamos ahora a escuchar a otro de los grandes que estuvieron en esa reunión de figuras del jazz cascaes. Se trata de Louis Michael Soloff, más conocido como Liu Soloff, con nombre, con apellido que parece ruso, pero nacido en Nueva York. Y bueno, alguien también que tocó con todos los grandes. Se unió a la banda de rock Blues, Sweat and Tears, y bueno, después volvió con la orquesta de Gil Evans, y bueno, pues alguien absolutamente reconocido dentro de la historia del jazz. Pues allí estuvo también en Estoril ese año 2009, y bueno, pues lo escuchamos con ese trío fantástico, con Rufus Reid al contrabajo y Jimmy Cobb a la batería. Liu Soloff, gran trompetista.
Bueno, y me he ido olvidando de uno de los grandes. Bueno, lo he nombrado al principio, pero lógicamente tanto con Phil Booth como con el Live So Love, pues el piano que sonaba, pues nada más y nada menos que se trata de Cedar Walton. Bueno, pues ahora lo vamos a escuchar en trío a este, bueno, pues Cedar Walton, uno de los grandes pianistas de todos los tiempos, y también estuvo allí haciendo ese homenaje al Festival de Jazz de Cascais, que lamentablemente pues no pudo seguir, ¿no? Tengo que averiguar, no sé cuántas ediciones pudo hacer Duarte Mendoza, pero bueno, la verdad es que bueno, tuvo críticas en esta primera edición. Realmente él, bueno, su festival más propio, en el que después, bueno, posteriormente yo personalmente fui varios años hasta que él dejó de hacerlo y ya murió muy mayor. Pero bueno, el festival propio suyo era el Festival de Estoril, que normalmente siempre se hacía en mayo, junio. Este fue de corto recorrido, pero bueno, la verdad es que bueno, nos permite escuchar muy buenos conciertos de grandes de la música que pasaron por allí ese 2009. Así que bueno, nos tenemos que ir yendo. Ahí os dejo nada más y nada menos que con Cedar Walton, acompañado de Rufus Reid y Jimmy Cobbs. Bueno, pues nos tenemos que ir. Ha sido un placer hacer este recorrido con vosotros por la historia del jazz de Portugal, y que, bueno, pues conociéndome sabéis que no va a ser la última, y sobre todo no va a ser la última porque hay ahí un material fantástico que iremos poniendo y que va a ser sorprendente. Grandes conciertos, música en vivo siempre mejor que música enlatada, como es la característica de nuestro programa de Jazz en el Camino. La próxima semana
Jazz en el Camino Magazine, conmigo de nuevo y con Rafael Vascón, y por supuesto desde Radiópolis y desde la onda local de Andalucía, y por supuesto en cualquier plataforma en donde estemos para escucharlo en el momento que decidáis, cuando queráis y cuando podáis. Hasta la próxima semana.